Pasaban horas hablando del país, de las recetas políticas y estaban juntos unas horas jugando este juego. Esta es una antigua máquina para hacer pruebas del diario La Nación. Durante la presidencia de Mitre, su amigo José María Gutiérrez edita un diario llamado Nación Argentina, creado para defender la obra política de Mitre. Una vez que éste deja la presidencia, con un grupo de amigos, incluido Gutiérrez, fundan el diario La Nación, que ve la luz por primera vez el 4 de enero de 1870, con una tirada de solamente 1000 ejemplares. Mitre tenía 48 años. Mitre puso dinero junto a 9 amigos para fundar el nuevo periódico. Lo interesante es la forma en que consiguió la plata. Remató parte de sus muebles. En el famoso primer editorial, Mitre declara que el diario dejaría de ser puesto de combate para ser tribuna de doctrina, pero La Nación seguiría siendo un buen ejemplo de periodismo político y de opinión. Mitre era editorialista, gráfico y contador, todo a la vez en la primera etapa del diario La Nación. Calificaba a su labor como el trabajo de la pluma y de los tipos. Luego de ser presidente, montó en su propia casa una imprenta y un diario. En estas habitaciones funcionó durante la primera etapa el diario La Nación. Más tarde se mudaron al lado, Mitre seguía viviendo aquí, entonces abrió una pequeña puerta para pasar de una casa a la otra. Ahora vamos a conocerla. El primer tiempo de La Nación en esta misma casa era como todas las cosas que se inician un poco a pulmón. Si bien había accionistas que ayudaban digamos, en el primer capital inicial para el funcionamiento de un medio de comunicación, de un diario, trabajaban todos, hasta la propia mujer de Mitre, Delfina, que traducía los artículos. Es decir, tenía sus colaboradores, pero trabajaban sus hijos, trabajaban. El movimiento en la casa era un movimiento medio familiar, medio profesional, como todas las cosas que se empiezan. A veces desde hay una puertita ahí, que no sé si ustedes la habrán filmado, que es de donde la casa donde pasaba La Nación, que era el edificio. Ahora tenemos un edificio de 37 pisos, lamentablemente porque nos afecta en cierta medida, pero ahí funcionaba el diario La Nación. Y bueno, él iba de su casa al diario, del diario a su casa. Buenos Aires, tanto el campo como la ciudad, tenía en 1869 menos de 500.000 habitantes, el 30% de la población del país. En ese contexto es que nace el diario La Nación, un contexto rudimentario, sale a competir con diarios que estaban muy consolidados en la época posterior a Caseros, como La Tribuna y El Nacional. Pero ya en la década de 1880 sería el líder de audiencia de lectores junto al diario La Prensa. Recién con la muerte de Bartolomé Mitre en enero de 1906, sus herederos constituyeron una sociedad anónima con el fin de facilitar el manejo empresario. 1909 puede ser considerado el punto de partida de la etapa moderna del diario. Una vez que murió Emilio Mitre, el hijo de Bartolomé, la tercera generación periodística de los Mitre decidió distanciar al matutino de las luchas partidarias. La Nación con Mitre es un instrumento de una fracción política, es una fracción política que se reconoce en Mitre y luego se prolonga en su hijo, Emilio Mitre, que también se va a postular a cargos selectivos y a las posiciones más altas en la estructura de poder. O sea, durante décadas, a la vez que quizás se modernizaba en términos periodísticos, también era una herramienta política, no dejaba de serlo. Sí, desde su primer editorial se define como tribuna de doctrina, y esa tribuna de doctrina trata de influir sobre la vida política permanentemente, y además es una posición de combate, digamos. Entonces combinan las dos cosas, no se podía pensar en una prensa no partidaria en ese tiempo. Claro, en ese editorial famoso dice no puesto de combate, sí tribuna de doctrina, pero en realidad siguió siendo las dos cosas, ¿no? Dos cosas. Sí. ¿Y cuándo empieza a cambiar esto? Bueno, allí por 1909, como caracterizo el periodo
comienza la indagación que yo hago sobre su pensamiento editorial, los propios herederos de Mitre deciden tomar distancia de las fracciones políticas y convertirse